Bien, seguimos hablando de formatos. En esta ocasión nos vamos a centrar en lo que es el formato de la celda, del continente, no del contenido. ¿De acuerdo? Hemos visto formatos que podemos aplicar a los datos numéricos o alfanuméricos. Ahora vamos a ver el formato que podemos aplicar a lo que es el resto de la celda. Bien, hay diferentes apartados que podemos tratar. Es el borde de la celda, la alineación, las tramas, autoformato. Y bueno, hoy vamos a tener una atención especial en la operación de copiar y pegar, qué es lo que ocurre con los formatos. Bien, tenemos el Excel y veíamos que fueran datos alfanuméricos como datos numéricos que los teníamos por aquí, les hemos aplicado una serie de opciones. Bien, ahora en este momento, por ejemplo, a este conjunto, a este rango de dos celdas, le vamos a aplicar algunas otras opciones de formato, pero que tienen que ver, por ejemplo, con la alineación. La alineación, teníamos ya algunos botones de acceso rápido aquí en la barra de botones de formato, en los cuales pues, podemos decir que la alineación fuera a la izquierda, centrada o a la derecha, etcétera, o justificada, pero vemos que aquí tenemos pues bastantes más opciones. Por ejemplo, podemos darle una sangría, podemos decirle que se ajuste a la izquierda, pero a partir de una determinada posición del interior de la celda. ¿De acuerdo? Fijaos, estas dos celdas ahora están, en realidad, siguen ajustadas a la izquierda, hacerlo un poco más ancho, pero tienen una pequeñita sangría, ¿de acuerdo? Están desplazadas una instancia, una unidad hacia la derecha. ¿Existe? Podríamos llegar a tener ese botón aquí en la barra de herramientas si lo ponemos a través de este desplegable. Bien. Volviendo otra vez a el formato de celdas, lo que tengamos que ver con respecto a la alineación, pues podemos ajustar el texto al contenido de las celdas, a la celda. Podríamos combinar celdas, es decir, que el contenido de una celda estuviera en realidad ocupando varias celdas contiguas. Y estas son opciones un poquito que podríamos verlas. También una opción muy interesante es que podemos reducir el tamaño del texto de la celda hasta que se ajuste en la celda correspondiente. Hemos visto en unidades anteriores que cuando un texto no cabe en la celda que ocupa, si la celda contigua a la derecha no tiene ninguna ningún contenido, por ejemplo, en este caso, si no nos cupiese, pues toma prestado, digámoslo así, el espacio de la celda de la derecha. Ahora, en el momento aquí nosotros pusiéramos el 46021, porque resulta que esta columna estoy poniendo los códigos postales, pues resulta que nos trunca el texto a la anchura de la celda. Bien, podría ocurrir que yo quisiera, lógicamente esto lo salvamos aumentando la ancha de la columna, pero si yo quisiera mantener a toda costa la ancha de la columna, pues podría irme al formato de celda y decirle que me reduzca el texto hasta que lo ajuste a ese ancho de columna que tenemos definido. Bien, hay algunas otras opciones que pueden resultar interesantes. Por ejemplo, cuando yo estoy trabajando, pues a lo mejor con una tabla de datos, dato 1, dato 2, dato 3, dato 4, dato 5. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí una serie de datos. Bien, puede ocurrir que por la naturaleza de estos datos, pues ocupen muy poquito de su celda y sin embargo el rótulo pues ocupe pues bastante más. En este caso es dato 1, podría ser incluso X
experimento 1. Bien, en este caso, fijaos que no nos cabe, nosotros pues para que nos aparezca la palabra experimento tendríamos que hacer todas las columnas un poquito más anchas y bueno, y si en lugar de 5 experimentos tuviéramos 25, pues lógicamente no me cabría en la hoja. En este caso, pues nos puede resultar de mucho interés, por ejemplo, hacer las celdas pues muy estrechitas, porque resulta que la naturaleza de los datos es de tener unos valores pues no demasiado grandes, pero en este caso los rótulos pues queremos que sean descriptivos y no nos cabe. Bien, en este caso, fijaos, por ejemplo, podríamos alterar la alineación de estas celdas, del contenido de estas celdas, por ejemplo, diciéndole que nos lo escriba de esta otra manera. ¿De acuerdo? ¿Veis? Queda bastante mejor. Vamos a ponerlo un poquito más. Porque no hemos llegado todavía aquí al rojito. Ya están completamente verticales, ¿veis? Entonces, en este caso, ya podemos tener una tabla que, lógicamente, es mucho más elegante. ¿De acuerdo? Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, 40 o 50 columnas, pues las podríamos tener de una manera identificado correctamente. Lógicamente, está escrito. Tenemos que hacer un poco de esfuerzo para leerlo, pero por lo menos tenemos toda la instancia metida dentro de lo que es la celda. Bien. Otro tema que podemos considerar es que las celdas o al rango de celdas podemos mandar sobre los bordes del mismo, ¿de acuerdo? Tenemos aquí una serie de botones de acceso rápido en el cual podemos decirle pues que una determinada celda o un determinado conjunto de celdas nos lo rodee pues de un borde grueso, ¿vale? O un borde fino, bien, o incluso que sea una tabla en la cual nosotros le demos toda una cuadrícula, ¿de acuerdo? Bien, esto cuando lo mostremos por la impresora, lógicamente se nos aparecerá esta cuadrícula con las líneas de ese determinado grosor fino por defecto o esta cuadrícula gruesa por defecto. Sin embargo, estas son el acceso rápido, el botón de acceso rápido que nos dará la utilización más frecuente de que tengamos que en relación a los bordes. Sin embargo, dentro de formato de celdas tenemos toda una serie de valores, de opciones, en las cuales las principales son las que hemos visto, pero además, por ejemplo, podríamos cambiar el estilo de ese borde. Por ejemplo, podemos decirle que sea una línea doble en lugar de una línea simple, o una línea de punto. Bien, vemos automáticamente, en este caso no se ve, que le hemos aplicado pues un borde con una línea diferente. Con este borde, la de arriba y la de abajo. Y por ejemplo, con puntitos, las interiores. Bien, en el momento aceptamos, nos marca esta tabla con estas características. Lógicamente, si nosotros hacemos más grande la tabla, pues lógicamente nos va a utilizar digamos las rayitas o los puntitos, el formato que le hemos dado a los bordes, nos lo va a hacer, nos va a expandir a todo lo que sea el tamaño de la celda o del rango de celdas que nosotros hayamos seleccionado. Bien, para finalizar, otra opción que podemos aplicar a la celda en su condición de continente, pues puede ser, por ejemplo, todo lo relativo a las tramas. En las tramas tenemos una serie de colores, etcétera, pero podemos darle cualquier color o, que esto ya lo teníamos, podíamos acceder directamente a través de los botones de acceso rápido, eso digamos que es bastante habitual, pero también podíamos darle una serie de tramados. Por ejemplo, aquí no quedará muy elegante quizás, pero podríamos darle este tramado, por ejemplo, a ver cómo queda. Bien, pues queda de esta manera. Lógicamente, en este caso nos resta legibilidad, pero todas estas opciones lo que queremos es utilizarlas para resaltar o para dar algún efecto de resalte de la hoja de cálculo, que no nos altera el contenido de la hoja de cálculo, pero sí que nos altera el modo en que nosotros lo podemos visualizar. Bien, finalmente tenemos
tenemos pues un autoformato, es decir, que nosotros a esta tabla, que al final estamos dándole muchas opciones para conseguir un efecto de resaltado, un determinado efecto, pues resulta que hay muchos efectos que vienen por defecto en el Excel que nosotros podemos utilizar para obtener digamos, el deseo de que quede determinado que quede mostrado de una manera pues elegante. Son, digamos, como accesos rápidos. Bien, en este caso, pues si le damos este formato, pues lógicamente el formato que le hemos dado, pues nos mostraría esa tabla de esta manera. Bien. Un tema importante respecto de las acciones de copiar y pegar datos en el Excel. Bien, es lógico, hemos visto que cuando nosotros tenemos un valor en el Excel, lo podemos copiar a otra celda. Bien. Cuando nosotros copiamos un dato, copiamos el dato y copiamos el formato. Por ejemplo, si nosotros copiamos el contenido de esta celda a esta otra, vemos que se me ha copiado el texto, lo que es el dato, y se me ha copiado el formato de visualización de ese dato. Bien, esto ocurre cuando la celda de destino no tiene un formato determinado. No tiene un formato determinado. Se me copia el original. Sin embargo, fijaos que si yo, por ejemplo, en esta tabla, en estas celdas, tengo unos datos numéricos, o no los tengo, pero tengo un formato determinado ya, en cuanto yo copie un nuevo valor a una de estas celdas, se me va a copiar con el formato original, por lo que hemos visto. Con lo cual, tenemos que tener cuidado cuando queramos obtener un efecto de formato que nos realce, digamos, la facilidad con la que se visiona la tabla o los datos que nosotros estamos trabajando, la hoja de cálculo en general. Bien, porque si nosotros hacemos estas opciones, esta opción, pues vemos que se copia tanto el dato como el formato. Esto viene a cuento para finalizar con la recomendación de que cuando estemos construyendo hojas de cálculo, trabajemos siempre con los datos y con los mínimos opciones de formato. Solamente utilicemos las opciones de formato que tienen que ver con las características numéricas de los elementos. Es decir, que si nosotros estamos trabajando con valores, pues nosotros trabajamos con valores numéricos, pues darles, pues sí, si tenemos queremos trabajar con un grado de precisión de un decimal, pues sí, parece lógico, 23,4, parece lógico que a todos les demos el mismo número de decimales, por ejemplo 1. ¿De acuerdo? Bien, pero que trabajemos con la hoja de cálculo siempre con los mínimos formatos y sea al final de todo, al final cuando hemos resuelto ya completamente la hoja de cálculo que queremos presentar, pues es que sea solamente en ese momento cuando nosotros vayamos a aplicar los formatos. ¿Para qué? Para evitar el problema que nosotros habíamos indicado anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ya le aplicamos el formato que queremos y ya hemos terminado con la hoja de cálculo. Primero realizamos todos los cálculos y finalmente le aplicamos los formatos. En general, es una recomendación que nos evitará tener que realizar muchas veces correcciones de formato que en definitiva lo que nos hacen es pues perder el tiempo que podemos estar dedicando a mejorar la hoja de cálculo en lo que es su concepción y no en su visualización.